Con el diputado provincial Mario Lacaba. Y bueno, estábamos recién viendo algunos cuadros y algunos registros comparativos. A veces es muy difícil, ¿no?, que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo en una cantidad de temas, pero en el tema de los números aquí en la provincia de Santa Fe, la disparidad de opiniones realmente es manifiesta y se prolonga en el tiempo, Lacaba, ¿no? Es así porque estamos en presencia de lo que estamos denominando la posibilidad de un impuestazo en la provincia. Se está anunciando desde el gobierno levantar el impuesto inmobiliario rural urbano, las patentes, reinstalar el impuesto ingreso bruto para la producción agropecuaria y la producción industrial e inclusive levantar las alícuotas de los que del ingreso bruto, del impuesto ingreso bruto que pagan hoy, por ejemplo, el comercio, ¿no es cierto? Ante todo esto, a lo que se suma un posible aumento de tarifa eléctrica levantada una vez más y el seguro aumento de la tarifa de ASA, o sea, de agua y cloaca en la provincia, estamos en presencia de un impuestazo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este nuevo escenario que se ha creado, nosotros nos estamos ocupando de señalar a la población que no encontramos ninguna razón para que se esté hablando de este impuestazo. Y no encontramos razón porque decimos que entre la plata que dejó el gobierno de Obeid el 10 de diciembre cuando entregó el mando al doctor Wiener, más el presupuesto año 2008 aprobado en diciembre del año pasado, más el aumento de la recaudación que ha habido, nosotros vemos que hay dinero suficiente para hacer frente a los gastos y no hay necesidad de levantar impuestos. Y estamos tratando de probar. Nosotros hemos investigado, digamos, que los recursos del Estado provincial en los 7 meses primero del año, o sea, de enero a julio, han aumentado en un promedio del 30 y pico por ciento, o sea, un 13% más de lo que se había estimado que iban a aumentar en el presupuesto. Estamos hablando de un incremento en más del orden de los 500 millones de pesos, 500 millones de pesos. Si nosotros proyectamos este crecimiento que hubo hasta julio y lo hacemos hasta diciembre, estaríamos hablando de un crecimiento de 1.000 millones de pesos, de recursos extra presupuestarios. Si uno le suma a eso lo que quedó en el presupuesto, 350 millones de lo que se llama crédito adicional, más los 450 millones reconocidos por el propio gobierno como superávit del año 2007, estamos hablando de 1.800 millones de pesos extra presupuestario en el año 2008, de tal manera que no vemos ninguna explicación hasta ahora satisfactoria que amerite, que justifique el aumento de impuestos que se está hablando. Si todo ese dinero está y también su proyección, ¿a dónde está la diferencia? ¿En una diferente interpretación de lecturas, en formas distintas de analizar o de ver la economía? ¿Por dónde se puede buscar esa diferencia? A mí me parece que en economía, como en matemática, digamos, en un momento determinado, si las cifras están arriba de la mesa, 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Si yo estoy diciendo esto del aumento de los recursos, es muy difícil contradecir y contradecirlo con otra interpretación, digamos. Se puede demostrar que lo que nosotros estamos contando como recursos no lo son, pero no es así, porque estas son cifras que están salidas de la propia página del gobierno y por la información que tenemos nosotros de la coparticipación federal de impuestos. O sea que es una cuestión prácticamente oficial lo que estamos diciendo. Habrá que ver si los gastos en estos últimos 7 meses. Nosotros, por ejemplo, el gasto en personal ha aumentado un 42%, 41, 42%, que lo dijo el propio ministro de Economía. Lógicamente que si uno dice el incremento salarial en el mes de marzo a los empleados públicos y maestros fue del orden del 20%, uno se pregunta dónde se gastó el otro 20% de ese incremento del 40% de gasto. Bueno, esto es lo que va a tener que explicar el ministro de Economía cuando venga a la legislatura la propuesta de aumento de impuestos. Pero también nos va a tener que explicar algo que es muy importante. El presupuesto de obra pública e infraestructura, digamos, en general,
que está en el orden para gastar en el año en los 1.700 millones de pesos en la provincia, se ha ejecutado ni el 20% de esto. Ni el 20%, fíjense lo que estamos diciendo. Quiere decir que está subejecutado. El gasto en obra pública y en bienes de capital está ejecutado menos de lo que tendría que haberse ejecutado. De tal manera que no entendemos, digamos, dónde está la razón práctica, concreta, que el gobierno esgrime para anunciar este impuesto que está anunciando, este aumento de impuestos. De acuerdo, diputado Lacaba. Bueno, seguiremos este tema de cerca y, bueno, no sé si usted anticipa alguna otra alternativa sobre la cuestión para las próximas semanas, para los próximos días. Yo anticipo que va a haber un debate muy fuerte y muy profundo y aspiramos a que un debate sea un debate con altura y la seriedad que exigen estas cosas, ¿no es cierto? Porque fíjese, por ejemplo, se está hablando de restablecer el impuesto llamado ingreso bruto a los sectores agropecuarios y a los sectores industriales que están exentos. Desde hace mucho tiempo están exentos. Si mi memoria no me falla, del año 2001, 2002. Y en aquel momento, y después se continuó eximiéndolos de este impuesto, se pensó en dos temas. Primero, que es un impuesto inflacionario porque ese impuesto de ingreso bruto, el productor agropecuario o el industrial lo traslada a los precios. Y se traslada cada vez que se produce una venta, o sea que si esta lapicera, digamos, tiene el insumo plástico, tiene 2 facturaciones previas, en esas 2 facturaciones está grabado el ingreso bruto, fíjese. Entonces esas 2 facturaciones previas llegan a la lapicera como precio de la lapicera, entonces se va a encarecer. Ese es un elemento, el inflacionario. Y el otro elemento que desalienta la inversión. Entonces lo que en definitiva estamos discutiendo, o se va a discutir, digamos, es un modelo de gestión y un modelo de cómo se deben recaudar recursos en la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a defender el modelo que se ha seguido hasta ahora, y digamos por las administraciones justicialistas, porque creemos que sobre la base de promover las inversiones, de promover la producción agropecuaria, industrial y demás, se alentaban las inversiones, se generaba empleo, se generaba más consumo en la provincia y en consecuencia más actividad económica. Y como consecuencia de la mayor actividad económica, mayores impuestos. Esto es lo interesante. Es decir, sin levantar impuestos, pero favoreciendo la actividad económica, se cobraban al final mayor recursos de impuestos, sin levantar impuestos. Esta es una fórmula, digamos, que dio un gran resultado, fue muy exitosa en la provincia, y nosotros de ninguna manera, salvo que se nos demuestre que estamos frente a una catástrofe, y honestamente, Gustavo, no la vemos, este modelo creo que no se puede cambiar.